¿Cómo están? Pues aquí estamos en la 4TV, en su programa del periódico Regeneración. Estamos muy contentos de tenerlos aquí de vuelta. Recuerden que este programa pues, es para analizar los temas que vienen en nuestro periódico, en el periódico impreso, y para también tratar otros temas de la agenda política, de la agenda pública, y también pues, para establecer una defensa de la Cuarta Transformación ante los ataques sistemáticos de la derecha y sus medios de comunicación. Hoy tendremos varios temas bastante interesantes que tienen que ver con lo que ha sucedido. Vamos a hablar un poco del Mundial, de los recibimientos que tuvo el pueblo mexicano, pues a todas las naciones que participaron en esta Copa del Mundo. Vamos a hablar de la alegría que hubo en este Mundial. También vamos a hablar pues de las derechas nacionales y de las internacionales, y también vamos a hablar pues de cómo desde el extranjero quieren pues hacer que nuestro país parezca un país que está en el caos, y eso no es cierto. Así es que pues vamos a comenzar. También vamos a tener a Mayo Monero, vamos a tener muchas cosas aquí en su periódico Regeneración, en su programa del periódico Regeneración, y aquí en la 4TV. Recuerden ponerle me gusta a los contenidos de la 4TV. Recuerden suscribirse al canal de la 4TV en Facebook, ponerle me gusta, suscribirse a todas las redes sociales de la 4TV, porque aquí se hacen muy buenos programas para lograr tener o para defender a la Cuarta Transformación y a este proyecto que busca el bienestar del pueblo. Así es que, pues comenzamos. Pues estamos muy contentos aquí en la 4TV, en su programa del periódico Regeneración. Tenemos varios temas, como ya lo mencioné, y bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Uno de ellos es algo que tiene que ver quizá con algunas cosas importantes que sucedieron, que tienen que ver con el mundo del deporte, y es lo que sucedió en el Mundial. Más allá de la relación o de cómo quedó la selección mexicana y todas estas cuestiones, lo que me parece que es importante resaltar es que la organización del Mundial, la oposición durante pues, los días previos, las semanas previas, intentó pues descarrilar esta organización, intentó mencionar que el gobierno de México no estaba en condiciones de organizar una parte del Mundial de Fútbol. Hubo muchas tensiones por varias manifestaciones que hubo en las calles de profesores, de personas de mujeres buscadoras de sus familiares, y bueno, pues se creó una tensión que los medios de comunicación empezaron a presionar, y bueno, pues lo que tuvimos es que en realidad pues fue una organización muy buena, y que México, como una de las sedes del Mundial, pues fue la que quedó digamos con una medalla de oro, porque el pueblo mexicano, como es su característica de un pueblo pues muy alegre, un pueblo que disfruta mucho el fútbol, un pueblo que apoya a su selección mexicana, a su selección de fútbol, pero que además es un pueblo que tiene una beta de una pues gran acompañamiento a las personas que vienen y que visitan a nuestro país, y eso se vio muy claramente, ¿no? Nuestro país, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Monterrey, pues fueron sedes en las que hubo una mayor algarabía, en las que hubo un mayor festejo, y creo que nuestro país a nivel internacional quedó pues en una muy buena estima, ¿no? Porque más allá de las rivalidades deportivas que haya habido, pues nuestro país quedó como un país que es muy, digamos, conocedor del deporte, del fútbol, pero además que es un país que se emociona y que tenemos mucha alegría. Y esa alegría es parte también de lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en varios de sus conferencias, en varios de sus discursos, que es la cuestión del humanismo mexicano. Cuando viene un extranjero, cuando viene, por ejemplo, una persona que acude a un partido de fútbol porque está siguiendo a su selección, pues esta alegría, esta algarabía mexicana es parte de lo que nos caracteriza como pueblo, de lo que nos caracteriza como una sociedad que es muy hospitalaria con las demás naciones, y además que es muy solidaria.
Y eso creo que quedó muy establecido en esta celebración, en este torneo, en este campeonato de fútbol, y me parece que eso es algo digno de celebrar, porque todo salió bien, a pesar de que la oposición apostó a que no saliera bien. Para los de la oposición hubiera sido muy bueno que hubiera retrasos, por ejemplo, en la inauguración, que hubiera manifestaciones y la gente no hubiera podido llegar, porque esa oposición es lo que busca. No busca que al país le vaya bien, no busca que al país camine en una dirección más democrática, más justa, en una mejor, en beneficio de la población, sino lo que busca es que siempre quede mal, que siempre haya problemas, y eso pues no lo lograron en esta ocasión, y en general nunca lo logran. Y bueno, pues otro tema que me parece que es muy importante mencionar es todas estas campañas que se han establecido en México de parte de agentes de derecha extranjeros, de agentes de derecha internacionales. Es muy claro que hay una animadversión de ciertos grupos de Estados Unidos, de ciertos grupos de derecha de Estados Unidos, que muchos de ellos están incrustados en la administración de Donald Trump y que han hecho todo lo posible para desestabilizar a nuestro país, para crear tensiones, para atacar, para crear narrativas, discursos en donde se diga que México está muy mal, que la economía va mal, que el gobierno de México está vinculado con el crimen organizado, que no hay ningún tipo de ley en nuestro país, que la violencia está desatada, que la seguridad simplemente no existe en nuestra nación. Y ese es un discurso que no solamente lo reivindican, que no solamente lo difunden los agentes de derecha, digamos, nacionales, sino que también son apoyados por grupos de derecha de otros lugares del mundo, y en específico de Estados Unidos, de América Latina, quizá también de Europa. Y esto es muy interesante porque muchos de los discursos que ellos difunden son discursos que son erróneos y que son en realidad mentiras y falacias. Pongamos, por ejemplo, la cuestión de la seguridad. Desde estos grupos de derecha y de sus voceros en los medios de comunicación, en las redes sociales, se dice que la violencia en México ha crecido con los gobiernos de la Cuarta Transformación, con la administración de Andrés Manuel López Obrador y con la administración de Claudia Sheinbaum. Y lo que tenemos es que ese discurso es completamente falso. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, el número de homicidios en todo el país y de delitos de alto impacto estaba creciendo de una forma descontrolada. En la administración de Felipe Calderón, del 2006 al 2012, pues evidentemente ahí fue donde se instaura esta supuesta guerra contra el narcotráfico, porque hay que recordar que Felipe Calderón tuvo como su secretario de Seguridad a una persona que era parte del crimen organizado, Genaro García Luna, y ahí es donde se empieza a desatar la violencia, y una violencia muy fuerte, una violencia que no habíamos vivido, muchas generaciones no habíamos tenido pues que ver estos tipos de crímenes, y es ahí donde pues el país se desestabiliza. Esta violencia que Felipe Calderón estableció tenía un objetivo muy claro, más allá de sus acuerdos con pues grupos de la delincuencia organizada, y era supuestamente legitimarse. Y entonces él dijo, yo me voy a legitimar, pero para legitimarme voy a incendiar al país. Y eso fue lo que sucedió. Vivimos desde el 2006 momentos muy cruentos, momentos muy difíciles, muchísimas personas asesinadas, muchísimas personas desaparecidas, y esta tendencia continuó con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso se incrementó en ese gobierno. Y si nosotros vemos las gráficas, pues tenemos que hay un incremento muy claro del número de homicidios. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador y que plantea una estrategia distinta, y que esta estrategia fue pues, y sigue siendo criticada por los de oposición de una forma cínica, como si los de oposición no hubieran sido los culpables del desastre, ¿no?, que convirtió el PRIAN a el país en materia de seguridad. En esta administración de Andrés Manuel López Obrador se estableció otro tipo de estrategia para combatir al crimen organizado y para combatir la violencia. Y la resumió en una frase que era abrazo sí, balazos no, abrazos sí. Es decir, que esta estrategia no solamente estaba enfocada en el combate frontal al crimen organizado, en la inteligencia, en crear nuevas corporaciones policíacas sin que hubiera corrupción, en
sacar a todos estos personajes dentro de las áreas de seguridad que eran corruptos o que tenían vínculos con el crimen organizado, y con Andrés Manuel se crea pues instituciones fuertes en esa materia. Pero no solamente eso, también se crea un sistema de beneficios sociales para amplios sectores de la población. Programas sociales, apoyos a madres solteras, apoyos a adultos mayores, un sistema de becas que jamás había existido en nuestro país, becas que además han significado pues que un niño o una niña puedan continuar sus estudios, también becas para los jóvenes, que son el grupo más vulnerable porque suelen ser los que se van o los que son cooptados por el crimen organizado. Y entonces esta estrategia movía completamente la forma en cómo se había llevado la materia de la seguridad en el país. Fue criticada, se burlaron de ellos, establecieron muchísimas burlas, muchísimos pues ataques a esta estrategia, pero esta estrategia, a pesar de que en ese momento no dio los resultados que quizá muchos pensaban que iban a dar, porque ellos pensaban que iba a ser como inmediato el cambio, ¿no? O sea, llega Andrés Manuel López Obrador y ya no hay asesinatos, ya no hay homicidios. Eso era ilógico, eso no se podía dar porque era un proceso muy complejo que venía desde hace ya 12 años, pero se empiezan a crear instituciones, se detiene este crecimiento en el número de homicidios y comienza a bajar moderadamente, y en los últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se empieza a acelerar esta disminución en el número de homicidios. Pero la oposición decía que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador era el más violento, que con Andrés Manuel López Obrador se desató la violencia, mentían cínicamente porque ellos son los culpables de que exista violencia en nuestro país. Pero este número de homicidios, esta tendencia al alza, se detiene, empieza a haber una disminución porque se empieza a consolidar instituciones como la Guardia Nacional y los sistemas también de inteligencia se empiezan a sanear, y lo que tenemos ahora en la administración de Claudia Sheinbaum pues es la continuación de esa estrategia con apoyos sociales que no se han detenido, con estrategias de seguridad que son mucho más precisas, donde hay una mayor capacidad de inteligencia, y además donde pues también hay una consolidación de estas instituciones como la Guardia Nacional. Y lo que tenemos son resultados muy tangibles. Es decir, de un promedio con Enrique Peña Nieto de más de 100 homicidios al día, se ha logrado en la administración de Claudia Sheinbaum y también con la administración de Andrés Manuel López Obrador bajar el número de homicidios en más del 50%. Y hace unos días fue el día donde menos homicidios hubo desde el 2016, es decir, ha habido y hay resultados muy tangibles que han beneficiado. Y la gente lo sabe también, porque no solamente es una cuestión de hechos, que están ahí las cifras, donde se observa la disminución radical, más del 48%, solamente en la administración de Claudia Sheinbaum, en la disminución de homicidios, además de la disminución de los delitos de alto impacto, y la gente también lo sabe. El INEGI tiene una forma de medir la percepción de la gente acerca de la seguridad. Generalmente se mide en las zonas urbanas, pero es muy claro cuál es la tendencia. Con Enrique Peña Nieto, cuando él termina su administración, la gente se sentía insegura, la gente que se sentía insegura en las ciudades en México era de más del 80%. Ahora, en las últimas mediciones de junio de este año, la disminución ha sido clara, la gente se siente más segura y prácticamente pues es algo que es muy obvio porque menos del 60%, del 55% de la población se siente ya, más del 65% de la población se siente ya segura en los lugares donde está, ¿no? Estas mediciones que son muy claras, y que eso también no solamente indica que la gente está viendo los resultados en materia de seguridad que ha tenido la Cuarta Transformación, los gobiernos de la Cuarta Transformación, sino que también indica que estas campañas de desprestigio de la oposición no han tenido los efectos deseados de esta propia oposición. ¿Por qué? Porque se han gastado muchísimos recursos en medios de comunicación tradicionales, en las televisoras. El caso de TV Azteca, de ADN 40, que son las televisoras de Salinas Pliego, es muy obvio. A cada ratito, todos los días, se dice que vivimos en uno de los países más violentos del mundo, que no hay seguridad, que todo está desatado, que no hay control. En los periódicos, en las mesas de análisis de las radiodifusoras,
de las propias televisoras, en las redes sociales con campañas, con hashtag, con tratar de vincular a Morena con el crimen organizado, a la 4T con el narcotráfico y bla, 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 bla. Todas esas campañas que evidentemente no son gratis, sino que son campañas pagadas, orquestadas, con estrategia y que implican muchísimos recursos para quienes las emprenden, no han tenido los impactos que ellos esperaban, porque la percepción de la gente respecto a la seguridad pues cada vez es mejor, y eso lo indican cifras muy contundentes de parte del INEGI. Entonces, pues esta estrategia que establecieron o que han establecido los agentes de la oposición pues ha sido, en términos generales, pues un fracaso, porque no han logrado el objetivo que ellos querían. Si esa estrategia hubiera tenido un éxito, pues en lugar de la percepción de inseguridad de haber disminuido, pues hubiera aumentado. Y lo que tenemos es que la percepción de inseguridad ha disminuido en estos 8 años de transformación, y eso es muy claro a partir de las cifras del INEGI. Entonces, pues no hay que creer a estas mentiras de la oposición, a estas mentiras de los voceros de la oposición, donde se menciona que en México, en materia de seguridad, hay un completo descontrol, porque hay grandes resultados, y me parece que cada vez vamos a ir por un camino en donde logremos por fin tener pacificado a todo el país, donde no haya ningún problema de violencia, y donde pues este proceso que emprendió Felipe Calderón y que ha costado muchas vidas y muchos sufrimientos a la población mexicana, pues por fin tenga una conclusión y tengamos una esperanza mucho más clara, y creo que vamos en ese camino, y por eso hay que resaltarlo. Y bueno, otro tema que a mí me parece que también es muy delicado, y es que las campañas de la derecha internacional, que además de estar relacionadas con la cuestión de la seguridad, con la cuestión de la materia económica, con cuestión de vincular a Morena y a la 4T con el crimen organizado, hay que tener muy en cuenta y hay que estarnos fijando, porque son campañas muy crudas y son campañas muy brutales y muy grotescas. No solamente es la oposición en México, sino que también son grupos de poder desde el extranjero que buscan desestabilizar a la administración de Claudia Sheinbaum. No es una cuestión que salga de la nada, son cuestiones que están muy claramente planeadas. Tenemos el caso, por ejemplo, del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que prácticamente para él, todos los gobiernos que tengan signo de izquierda en América Latina son gobiernos narcoterroristas. Incluso hace unos días convocó a una cumbre para luchar contra el extremismo terrorista de izquierda. O sea, un absurdo, ¿no? Completamente. Cuando son los propios Estados Unidos quienes generan muchísima desestabilización en el mundo. El caso de la guerra en Irán, esta guerra que emprendió Israel y Estados Unidos, pues es muy claro cómo ellos pues son parte fundamental de las guerras y de los conflictos bélicos. Pero en el caso mexicano pues han estado presionando con ciertas estrategias. Una de ellas es la alianza que tienen con la derecha en México, con los partidos de oposición, el PRI y el PAN. Por ejemplo, el dirigente del PRI, a cada ratito, cada semana, cada 15 días, cada mes, va a Estados Unidos y ahí pide el apoyo de Estados Unidos para intervenir en nuestro país. Va a la OEA, va con senadores estadounidenses y dice: todo en México está mal y necesitamos su ayuda. Esa alianza que existe entre la derecha internacional y la derecha mexicana, pues es algo muy grave, porque estos actores lo que buscan es violentar nuestra soberanía. El caso, ya no una cuestión de que vayan a Estados Unidos, sino una cuestión ya de hechos muy claros, es el de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que de forma cínica permitió que agentes de la CIA, porque la CIA es una agencia estadounidense que está enfocada durante toda su historia en desestabilizar gobiernos que son críticos o que no obedecen los designios de Estados Unidos, estaban operando en nuestro territorio nacional. Y eso es una violación
flagrante a nuestra soberanía, y ahí se evidencia esta alianza que existe entre la derecha internacional, la derecha de Estados Unidos, las derechas de América Latina con la derecha en México. Y no solamente eso, hay muchísimos golpes que se están dando. Los Estados Unidos quieren que en México quede la percepción como que nuestro gobierno, el gobierno mexicano, el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, está relacionado con el crimen organizado, que no tiene el control de la seguridad de nuestro país, que los gobernadores y las gobernadoras son corruptos y están aliados con el crimen organizado, y de repente sacan un reportaje en algún medio estadounidense y de repente hay una filtración de un invento, de una mentira, de una falacia, y eso es lo que buscan realizar, es decir, que quede la impresión de que todos los gobiernos de Morena, de que Morena como tal es un partido que está aliado al crimen organizado, y con ello justificar las violaciones a nuestra soberanía. Un caso muy emblemático pues es el caso de la captura del Mayo Zambada, ¿no? Es un presunto delincuente, eso está muy claro, pero quienes lo capturan pues evidentemente tuvieron el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Y fue una captura donde participaron agentes del FBI, agentes estadounidenses. Parece un plan pues estratégico para sacar al Mayo Zambada y atraparlo ya. No es por el personaje, porque al final pues el Mayo Zambada es un presunto delincuente y aquí se le tiene varias carpetas de investigación, y seguramente si se hubiera capturado aquí estaría en la cárcel. Pero aquí lo que no se lucha en contra de la detención de una persona con presuntos vínculos o con presuntas actividades ilícitas. Aquí lo que se critica es que se viole nuestra soberanía, porque ningún país extranjero puede venir a operar en temas policíacos o en cualquier otro tema sin haberlo avisado, sin tener la supervisión y un acuerdo con el gobierno mexicano, porque somos un país soberano. Es decir, no se defiende en ningún momento a delincuentes, no se defiende a cárteles de la droga, no se defiende a gente que está involucrada en crimen organizado, sino que se defiende la soberanía. Y por eso, desde que sucedió este hecho, pues es muy claro que fue todavía en la administración del expresidente López Obrador, donde pues, se dejó muy claro que no se estaba de acuerdo con la forma, que no se estaba de acuerdo con la violación a nuestra soberanía. Y bueno, lo que tenemos es que agencias estadounidenses, como la DEA, participaron en esta captura, ¿no? Que en realidad fue como un secuestro de parte de grupos contrarios del Mayo Zambada y que fueron a Estados Unidos. Pero no solamente eso, porque los Estados Unidos lo que han tratado de convencernos es de que ellos sí luchan contra el crimen organizado y que nosotros no lo hacemos. Y eso es completamente falso. Es decir, incluso es al revés de cómo ellos nos quieren manejar eso. ¿Por qué? Porque cada vez que un capo va a Estados Unidos, resulta ser que llega a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos y que después se les libera y son testigos protegidos, y a partir de eso pues quedan completamente en libertad. Y además en los Estados Unidos, donde sí hay delincuencia organizada, porque si la droga llega, como ellos dicen, de la frontera sur, en Estados Unidos la tienen que distribuir. ¿Y quiénes la distribuyen? Pues son los propios estadounidenses. Y esos grupos que distribuyen ese tipo de mercancía, jamás se escucha de que sean perseguidos, jamás se escucha de que Estados Unidos no esté haciendo bien las cosas, jamás se escucha de que haya habido una redada y que se hayan capturado a capos estadounidenses. Entonces, es un discurso hipócrita de parte de los Estados Unidos decir que nosotros no hacemos nada para combatir el crimen organizado, cuando aquí las evidencias y los datos indican que hay un combate frontal al crimen organizado, y tan es así que se ha logrado no solamente la disminución de homicidios, sino un histórico número de decomisos de drogas. Y entonces resulta ser que nosotros somos los que no hacemos las cosas. Es una postura hipócrita, pero es una postura también política de los propios Estados Unidos o de las administraciones de los gobiernos estadounidenses, porque buena parte de las armas que utiliza gente del crimen organizado provienen de los Estados Unidos.
¿Por qué dejan pasar esas armas? ¿Por qué existe ese tráfico? ¿Por qué no hay una labor importante, estratégica, seria de parte del gobierno de Estados Unidos para que no pasen esas armas que después utilizan las personas del crimen organizado para distribuir o para cruzar drogas hacia los Estados Unidos? Entonces, el caso del crimen organizado es un pretexto de los Estados Unidos para atacarlo. Y lo que están haciendo es violentar nuestras soberanías. La violentaron en el caso de Chihuahua y la buscan violentar en muchísimos otros aspectos. Y esta tendencia de Estados Unidos se ha agravado con la segunda administración de Donald Trump, porque no solamente es contra México, que es entendible porque es un país que no está gobernado por un títere estadounidense, como lo es el caso, por ejemplo, de Argentina, que desgraciadamente tienen a este personaje que es más que presidente un payaso, ¿no? Javier Milei, pero lo que tenemos es intervenciones estadounidenses en América Latina. El caso del secuestro de Nicolás Maduro, que uno puede estar a favor, en contra de él, simpatizar o no simpatizar, pero que un gobierno extranjero capture y lleve a su territorio a un presidente de una nación independencia, es un caso verdaderamente aberrante que no debió haber ocurrido. Hay una política contra la isla de Cuba, que uno puede estar a favor de lo que sucede ahí, en contra del sistema económico, social, cultural de Cuba, pero no puede ser que el gobierno estadounidense esté prácticamente estableciendo una política para que la gente se muera de hambre en La Habana, porque hay castigos, porque hay embargo, porque hay muchísimas acciones del gobierno estadounidense que son acciones completamente inhumanas y acciones asesinas. O el caso muy claro de la intervención del gobierno de Estados Unidos en la elección presidencial de Colombia, cuando pues prácticamente personajes, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos intervinieron de forma clara en este proceso electoral en Colombia para imponer a un personaje, además que es estadounidense, pues que obedece todos los designios de Trump. O el caso de Argentina, donde pues el presidente de esa nación pues indignamente pues es un emisario de los Estados Unidos. Entonces, la política estadounidense actualmente es una política de una lucha contra las independencias y las soberanías de América Latina. Y dentro de esa lucha, los países que ahora están resaltando, que resaltan para tener esa dignidad y para mantener esa soberanía, pues son países como el de México o también como el de Brasil, que además actualmente está siendo atacado por el presidente de Argentina. Entonces, pues hay que tener muy claro que estos ataques no son que se haya descubierto un vínculo de Morena con el crimen organizado y entonces un escándalo. No, son estrategias muy bien aceitadas, muy planeadas de parte de derechas nacionales y de derechas internacionales para desestabilizar, para, digamos, hacer mella, para desgastar a la administración de Claudia Sheinbaum, a la administración de la 4T, que lo que ha hecho es tratar de limpiar de corrupción al gobierno que venía de los gobiernos neoliberales, que lo que ha hecho es tratar de lograr la pacificación de nuestra nación, que no sea el tema de la seguridad un tema un tema gravísimo como fue en los gobiernos neoliberales, y que lo que ha hecho es un amplio sistema de bienestar donde hay apoyos sociales y donde se busca que la gente cada vez viva mejor, con mayor dignidad, con mayor bienestar, y que no haya las desigualdades aberrantes que hubo y que se crearon y que se agravaron durante los años donde los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, desde los años 80, 90 y 2000, 2010, se establecieron aquí en México. Entonces hay que tener muy en claro para no dejarnos engañar, porque la guerra que hay es una guerra cognitiva, es un constante crear la idea de que nuestro país va muy mal y de que nuestro gobierno es un gobierno delincuente. Y esa idea no es cierta, esa es una falsedad y lo están tratando de meter por medios de comunicación y por las propias redes sociales. Así es que, pues,
tratemos de evitar caer en ese tipo de tergiversación de la información y luchemos por un proyecto que es el proyecto de la Cuarta Transformación, que es un proyecto que pone en el eje central, que pone como eje de todo el bienestar de la gente. Por eso hemos luchado, por eso seguimos luchando y por eso seguiremos luchando. Así es que no nos dejemos engañar por las mentiras de la derecha. Y bueno, pues estos han sido los temas que tenemos. También pues ya pronto va a salir nuestro periódico Regeneración, estamos ya en preparación, ya en unos días vamos a tener los ejemplares impresos, entonces bueno, se va a distribuir y vamos a vernos aquí también para contar cuáles son los temas que vienen en este nuevo número del periódico Regeneración. Bueno, pues ahora vamos con Dani Campero. Dani, que siempre tiene una sección muy interesante con el análisis minucioso de todas las noticias falsas, de todas las campañas de odio, de desprestigio que emprende la derecha a diario en nuestro país. Ella las desmenuza y ella les dice los datos y ella les establece cuál es la realidad que hay en nuestro país y no las mentiras que tiene la derecha y que a cada ratito difunden sus medios de comunicación. Así es que pues vamos con Dani Campero. Bienvenidos a la sección en Regeneración de Desmentidos. Otra semana y otra colección de mentiras. Ya conocemos el método. Un rumor nace en redes sociales, lo retoman comentaristas, lo convierten en encabezado algunos medios de derecha y después repetirlo una y otra vez. Esperan que la gente termine creyéndolo. No importa si hay pruebas, no importa si los hechos dicen exactamente lo contrario. Lo importante es fabricar escándalos, porque cuando no pueden derrotar a la transformación con argumentos, intentan hacerlo con desinformación. Estas son las mentiras de la semana. Mentira número 1. El gobierno quiere controlar a la población registrando las líneas telefónicas. La nueva teoría de conspiración dice que el gobierno de México quiere tener vigilados a todos los mexicanos mediante el registro de las líneas telefónicas. En redes sociales comenzaron a circular mensajes asegurando que ahora el gobierno conocerá toda la información personal de los ciudadanos y podrá espiar sus conversaciones. Como siempre, mucho escándalo y poca verdad. ¿Cuál es la realidad? El registro busca combatir delitos, no vigilar ciudadanos. Durante la mañanera del pueblo del 28 de julio, la presidenta, Claudia Sheinbaum, fue muy clara. El objetivo del Registro Nacional de Líneas Telefónicas es combatir delitos que hoy afectan diariamente a millones de personas. Extorsiones, secuestros virtuales, fraudes telefónicos, llamadas desde penales, engaños bancarios, miles de delitos que utilizan teléfonos desechables para después desaparecer sin dejar rastro. La presidenta explicó además que el gobierno no tendrá bajo su resguardo información personal de los usuarios. Los datos permanecen bajo responsabilidad de las compañías telefónicas. Y si alguna autoridad requiere acceder a ellos, únicamente podrá hacerlo mediante una orden emitida por un juez, es decir, exactamente como ocurre en un Estado de Derecho. Además, el registro se encuentra sujeto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que obliga al tratamiento de la información bajo principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad. Pero aquí aparece una contradicción bastante curiosa. Los mismos personajes que durante años defendieron la geolocalización de teléfonos, los sistemas biométricos, las cámaras de vigilancia y el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia, hoy descubrieron de repente una enorme preocupación por la privacidad. No les incomoda el registro, lo que realmente les incomoda es que ahora también se persiga a quienes utilizan los teléfonos para extorsionar, secuestrar y defraudar al pueblo de México. Mentira número 2. Existe un uso político de la justicia en el caso de Ernesto Rufo. Cuando la justicia alcanza a personajes cercanos a la derecha, automáticamente aparece la palabra persecución. Eso ocurrió con el caso de Ernesto Rufo. Varios comentaristas aseguraron que todo se trataba de un uso político de las instituciones. ¿Cuál es la verdad? Lo que existe es una investigación sustentada. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que es completamente falso que exista un uso político de la justicia. Explicó que la Fiscalía General de la República presentó múltiples elementos de prueba. La propia Fiscalía informó que la investigación lleva cerca de un año de integración. No fue una decisión improvisada
improvisada, no fue una ocurrencia. Durante meses se analizaron operaciones aduaneras, información fiscal, movimientos financieros, registros ferroviarios y operaciones de comercio exterior relacionada con una presunta red de contratos de hidrocarburos. Esto se llama investigar, no perseguir. Pero algunos opinadores existe una curiosa definición de justicia. Cuando se investiga a un adversario político, celebran. Cuando se investiga a uno de los suyos, hablan de autoritarismo. Mentira número 3. La presidenta quiere censurar las redes sociales. Probablemente una de las campañas de desinformación más grandes de los últimos meses. Si uno ve ciertos espacios de TV Azteca, escucha a algunos comentaristas o lee varios medios de derecha, pareciera que México está a punto de convertirse en un país donde ya no existe Facebook, X, YouTube o TikTok. Decían que la presidenta iba a cerrar redes sociales, que ya no se podría criticar al gobierno, que desaparecería la libertad de expresión, que venía una ley censura. Repitieron esa mentira durante días y como siempre no ocurrió absolutamente nada de eso. ¿Cuál es la verdad? Nunca existió una iniciativa para censurar las redes sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente. No existe ninguna iniciativa para prohibir redes sociales. No existe ningún proyecto para impedir que la ciudadanía critique al gobierno. No existe ninguna propuesta para limitar la libertad de expresión. Lo que sí planteó fue abrir un debate nacional sobre la protección de niñas, niños y adolescentes frente a riesgos reales del entorno digital, ciberacoso, fraudes, violencia digital, captación por parte de grupos delictivos, retos virales peligrosos, adicción al uso excesivo de plataformas. Por eso propuso realizar foros públicos con especialistas, docentes, madres, padres de familia y académicos y empresas tecnológicas para construir propuestas de manera abierta. Es decir, exactamente lo contrario a una censura. Pero eso nunca fue suficiente para algunos medios, porque la campaña ya estaba lista. Y aquí vale la pena hacer memoria. Porque esta no es la primera vez que TV Azteca, junto con diversos medios de comunicación y comentaristas de derecha, impulsan narrativas que después terminan cayendo por su propio peso. Dijeron que el gobierno cerraría las redes sociales. Falso. Luego afirmaron que se perseguiría a periodistas por criticar al gobierno. Falso. Más tarde, dijeron que el registro de líneas telefónicas era un sistema de espionaje masivo. También eso es falso. Y ahora vuelven exactamente con la misma estrategia. Inventan una amenaza, la repiten durante semanas y cuando la realidad demuestra que nunca existió, simplemente pasan a la siguiente mentira. Eso ya no es un error periodístico, es un modelo de negocio basado en la desinformación. El miedo es lo que vende. Los escándalos generan audiencia y fabricar enemigos resulta mucho más rentable que verificar la información. El problema es que el periodismo deja de cumplir su función cuando decide sustituir los hechos por campañas políticas. Las mentiras pueden convertirse en tendencia durante unas horas. La verdad permanece mucho más tiempo. Por eso es importante verificar, contrastar y no dejarse llevar por el escándalo del momento. Porque mientras algunos medios y comentaristas siguen apostando por el miedo y la desinformación como estrategia política, millones de mexicanos y mexicanas ya aprendimos a distinguir entre una noticia y una campaña. Y esa quizás es una de las transformaciones más profundas que vive hoy nuestro país. Nos vemos la próxima semana y recuerden que sin información no hay transformación. Ahora vamos con el Mayo Monero. Recuerden que Mayo pues, es un excelente caricaturista, muy preciso, muy interesante todos sus análisis que hace y él pues elige varios cartones que se han publicado en la prensa nacional, los que le gusta más, los que les parece más atractivos y los expone y los explica para dar un contexto de pues estos cartones que también con la caricatura se informa mucho y se combate la desinformación de la derecha. Así es que pues vamos con el Mayo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a los mejores cartones en nuestro periódico Regeneración. ¡Censura! Nos quieren censurar, quieren que nos autocensuremos, gritaron medios corporativos, comentócratas e influencers con toda libertad en la prensa escrita, canales de televisión, radio y redes sociales ante la presentación de la Ley General de Derecho a las Audiencias. Esta ley tiene por objetivo fortalecer el derecho de las audiencias y que los medios de comunicación sean más responsables ante la sociedad, que tengan publicados sus códigos de ética, que incorporen una defensoría de las audiencias, que indiquen qué tipo de contenido es, si están publicando notas periodísticas, opiniones, publicación pagada o propaganda, y fortalecer el derecho de réplica. No han sido pocas las veces en que los medios de comunicación o comentócratas han incurrido en errores, inexactitudes, tergiversaciones o mentiras malintencionadas.
Muchos de ellos participan en activaciones o campañas de desprestigio como un brazo más de la maquinaria de propaganda de la derecha. Los mismos, o muchos de los que expresan libremente que lo censuran, fueron los que el 24 de marzo del 2011 firmaron un pacto de autocensura con el gobierno calderonista para ocultar la violencia del montaje de la supuesta guerra contra el narco encabezada por Felipe Calderón y Genaro García Luna. Es por eso que el Máster Fisgón nos presenta este cartón donde una televisión que representa a los medios corporativos está tratando de devorar a las audiencias y expresa la necesidad de que exista una defensoría de ellas. Y hablando de derechas ruines y mentirosas, Alito Moreno, el presidente del decadente PRI, se quejó en forma de meme ante la resolución del INE para dejar de difamar al partido Morena y a sus militantes. El priista ha sacado spots y mensajes en redes sociales hablando de narcogobierno, narcopartido, sin ningún fundamento o prueba, para lo cual el Instituto Nacional Electoral dictaminó que esa comunicación no era válida, a lo cual Alito Moreno, como es su costumbre, elevó el nivel del debate publicando memes en las redes sociales de su partido en forma de reclamo. Hay que recordar que el PRI ha gastado mucho dinero para enseñar a sus militantes a realizar memes como punta de lanza de su comunicación política. Por eso el monero Jerge nos presenta al reptiliano priista en forma de víbora y con colmillos que dibujan la palabra calumnia. Y para concluir, tenemos este cartón del monero Hernández, que presenta al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, diciendo que contratarán una empresa de inteligencia artificial para revisar qué pasó con el examen de admisión. Y es que la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios contrató una empresa privada con inteligencia artificial para aplicar el examen de admisión a distancia. Se supone que contaba con todos los candados, sin embargo, se descubrió que varios aspirantes hicieron trampa, y es que la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios contrató una empresa privada con inteligencia artificial para aplicar el examen de admisión a distancia. Se supone que contaba con todos los candados, sin embargo, se descubrió que varios aspirantes hicieron trampa y que dichos seguros no funcionaron. Aún no se ha decidido si validar el examen o repetirlo de manera presencial. Lo cierto es que la derecha aprovechó el fallido examen de admisión para golpear a la institución, a través de una virulenta campaña en redes sociales diciendo que se debería de privatizar o debería de eliminarse la UNAM. Este deseo de las derechas no es nuevo. Recordemos que la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue estudiante, perteneció al CEU, Consejo Estudiantil Universitario, en la defensa de la universidad pública en contra de los intentos de los sectores conservadores encabezados por el ex rector Jorge Carpizo para privatizar la UNAM. Y así hemos llegado al final de nuestra sección de los mejores cartones en el periódico Regeneración. Nos vemos la próxima y recuerden que hay que formarnos e informarnos para defender nuestra soberanía.